Bien, vamos a seguir entonces con... es cálculo 2, acá está mal nuestro. Estamos en cálculo 2 todavía. Nos habíamos quedado en la última clase, habíamos estudiado el vector gradiente, ¿verdad? Antes de eso derivadas parciales. Y ahora adentrándonos un poco más todavía en el asunto de las derivadas de funciones de funciones multivariables, entramos en lo que es la regla de la cadena para funciones multivariables. Bueno, ¿se acuerdan allá de cálculo 1? Bueno, sí, habrán visto, espero que hayan visto. ¿Cómo se hacía cuando teníamos una función compuesta? ¿Qué significa una función compuesta? Tenemos, ¿qué era una función compuesta? ¿No? F de G de T. Para una función compuesta, sí, esto es una función compuesta. ¿Cómo se hacía la derivada de una función compuesta? Se derivaba primero la función más externa y después se hacía el producto por la derivada de la función más interna. ¿Cómo sería un ejemplo rápido de eso? Solo para rememorar, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos un polinomio así. Más 1 a la décima. ¿Qué sería eso? En este caso, nuestra función sería x a la décima y la otra función interna sería x al cuadrado más 3x más 1. Ahora yo tengo una función aplicada a otra función, ¿verdad? F de g. ¿Qué significa f de g? Significa hacer f de eso que está ahí lo cual, ¿qué implica evaluar la función en un determinado valor? Todo esto es un valor, yo estoy evaluando f en todo esto, significa reemplazar esto en la función f, que es x a la décima, o sea, tengo eso que está allá arriba otra vez, ¿verdad? Eso es una función compuesta. ¿Y cómo yo derivo esa función compuesta? ¿Verdad? Derivo la función más externa, que sería f en este caso, que es x a la décima, o sea, mi 10 va acá, ¿verdad? Como derivo cualquier potencia. Adentro queda todo exactamente igual. Y acá le resto la potencia, ¿verdad? Y hago por la derivada otra vez ahora de la función interna, que es esa función g de x. Entonces tengo que derivar ahora esto y ponerle acá como un producto. La derivada de esto sería ahora 2x. Acá derivo 3x me da 3 y la derivada 1 que es constante me da 0. Ya está. Esa era la regla de la cadena. ¿Por qué regla de la cadena? Porque se van encadenando como productos las derivadas que yo voy haciendo de las funciones más externas para más internas. Y yo puedo tener no solamente una función de otra función, puedo tener más composiciones, ¿verdad? Puedo tener función de función de función otra vez. Y voy yo derivando de la expresión más externa a la más interna, ¿no? ¿Está bien? Me escuchan bien todos, ¿verdad? Se ve en mi pantalla también, están todos ahí atentos. Sí, profe. Excelente, profe, se ve bien. Dale. Bien. Acá de repente yo, cuando quiero indicar algo, también aprieto este. Aparece el circulito ahí, ¿verdad? ¿O no aparece? Sí, aparece. Bien. Entonces estamos todos. Aceptarle a la gente. Y seguimos. Bien. Ahora vamos a seguir ese mismo principio, pero cuando tenemos funciones ya de varias variables. Ahí tenemos que considerar lo siguiente, ¿verdad? Hay varias formas de hacer esta derivada y va a depender de qué tipo de función yo tengo, ¿verdad? Porque yo a veces tengo una función, por ejemplo, de dos variables, x y, pero yo a la vez puedo tener
que cada x y y otra vez es una función de, por ejemplo, un parámetro t, como en este caso acá. O sea, mi función es f de x y. Tengo dos variables acá, x y principales, ¿verdad? Pero a su vez, cada x y, o sea, cada x y es otra vez una función de t. O sea, lo que yo tengo es, después vamos a ver, no sé si acá ya aparece, pero lo que yo tengo es una función que depende de dos variables, ¿verdad? Y cada variable otra vez depende de otro parámetro. Acá este es y, ¿verdad? También depende de t. Este es el caso, el primer caso que vamos a ver, ¿verdad? Después sí que podemos tener que cada variable otra vez acá puede estar definida otra vez en función de dos o tres o más variables, ¿no? Acá también yo solo no puedo tener solamente dos variables, puedo tener tres, cuatro. Y tipo se va formando así un árbol acá de relación de dependencias. Bien, para ese caso, cuando yo tengo una función así, donde cada x e y otra vez es una función de t, lo que yo hago es que para derivar mi función principal en t, yo tengo que aplicar ahí la regla de la cadena, y la regla de la cadena va a ser expresado acá como una suma ya, porque tengo que derivar primero con respecto a x. Derivo la función con respecto a x. Después multiplico por la derivada de la función que está adentro, ¿verdad? Como la regla de la cadena acá, la misma cosa. Entonces es x de la función que está adentro, entonces tengo que volver a derivar x con respecto a t. Y además de eso, tengo que sumarle otra vez la derivada de la misma función con respecto a y. Y acá, por la regla de la cadena, otra vez derivo lo que está en el argumento, que es y en función de t. Bien, ahora vamos a ver con un ejemplo que es fácil esto que estamos aplicando. Es básicamente aplicar todo esto con cuidado. Bien, ejemplo 1. Dada esta función, tenemos una función z que depende de tanto x como y. Una función de dos variables. Y ahí tenemos que x e y otra vez son funciones de t, ¿verdad? Vamos a llamarle a este g y a este podemos llamarle h de t. Tenemos función de t. Bien, y en este caso nos pide determinar la derivada de la función z de dos variables con respecto a t. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La derivada de z con respecto a t está dado, ¿verdad? Por acá la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, por la regla de la cadena, ¿verdad? Más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Esa es la regla de la cadena, ¿verdad? Bien, así que tenemos que hacer todo esto, ¿verdad? Bueno, z es lo que está acá. La derivada de z entonces con respecto a x, ahí yo tengo que hacer la derivada parcial. Derivo acá, derivo con respecto a x, implica que y es constante, lo que voy a derivar es la x nada más. La y queda igual. Bueno, esto es ese primer término. Por ahora voy a derivar x con respecto a t. Y acá está x. Tengo que derivar eso, como x está en función de t, y acá tengo que derivar con respecto a t. Bueno, la derivada de seno es coseno, ¿verdad? Es lo mismo. Y multiplico otra vez por la derivada del argumento, ¿verdad? Por lo que acabamos de ver acá, esta regla de la cadena, ¿verdad? Para una función de una sola variable. Entonces acá tengo que volver a derivar. Vamos haciendo bien lento, paso a paso. Ya está. Más. Ahora vamos a derivar z con respecto a y. Entonces de nuevo derivo esto con respecto a y. Acá me faltó derivar el segundo término. El primer término, el segundo término es 3i a la cuarta, ¿verdad? La derivada de esto con respecto a x
por acá coseno de 2t por 2. Ahora voy a derivar con respecto a i, ¿verdad? Mi función z. Entonces acá me queda solamente x al cuadrado. Y acá baja el 4, ¿verdad? 4 por 3, 12. X queda igual porque es constante. Y al cubo. Por la derivada de i ahora con respecto a t. Acá está i es coseno de t. Entonces la derivada de coseno es negativo seno de t, ¿verdad? Y ahí ya tengo mi expresión. Esa es la derivada de z con respecto a t. Y el enunciado me pide evaluar para t igual a 0, ¿verdad? O sea que tengo que calcular con t. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Acá yo tengo x e y. Estos valores no tienen t, pero yo sé que dependen de t con esta relación, ¿verdad? Entonces vamos a calcular x igual a seno de 2t, o sea 2 por 0. Acá el seno de 0 queda 0. Y después y es coseno de t, que es coseno de 0, que me va a dar 1. Entonces x e y valen 0 y 1 respectivamente. Y ahí vamos a pasar a reemplazar todo eso en nuestra derivada, ¿verdad? Para t igual a 0. Reemplazo todos esos valores. Acá es 2 por x, que ya sé que vale 0, por y, que vale 1, más 3y a la cuarta, que es 3 por 1 a la cuarta, por coseno de 2 por 0 por 2. Y acá es x, que es 0 al cuadrado, más 12 por 0 por 1 al cubo, ¿verdad? Por negativo seno de 0. Y ahí al final lo que voy a tener es, todo esto me va a quedar 0, ¿verdad? Porque acá seno 0 es 0 por 0, 0. Acá coseno de 0 es 1. Esto acá es 1. Acá 0. Al final lo que queda es 3 por 1 por 2. Y el otro lado y todo queda 0. Al final me queda 6. Entonces la derivada de la función multivariable z con respecto a t para t igual a 0 da 6. ¿Está bien? Acá vamos a aplicar esta relación, que es la derivada, la regla de la cadena ya para una función de dos variables, donde cada variable depende otra vez de una tercera variable que es t. Eso es más lo que se hace. ¿Está bien? Bien. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es el significado o la interpretación geométrica de eso, ¿verdad? Lo que se interpreta acá es que esa derivada que acabamos de hallar es la tasa de variación de la función z con respecto a t, ¿verdad? Que puede ser el tiempo, por ejemplo, en un determinado punto de x y y, pero a lo largo de la curva c con ecuaciones paramétricas dadas por las variables x e y. O sea, x e y, para el ejemplo anterior teníamos que x y era seno de 2t coseno de t, ¿verdad? Eso era una curva c, ¿verdad? Parametrizada. ¿Se acuerdan que vimos el tema de la parametrización de la curva en la primera clase? X igual a seno de 2t y es igual a coseno de t, ¿verdad? Si yo hago variar acá mi t, ¿verdad? Yo obtengo este gráfico así. Este es el gráfico de esa función, ¿verdad? Es una curva c que tiene ese recorrido, así va andando acá en un ciclo. Y lo que implica la derivada de la función z con respecto a t es que estamos hallando la tasa de variación de la función, el que tanto varía
z con respecto a t, recorriendo esa trayectoria. Eso es la derivada, ¿verdad?, de una función multivariable con respecto a una variable t en este caso. Si por ejemplo tenemos una función t que me da, representa la temperatura en una determinada posición, ¿verdad?, y ahí yo le asigno a x y a y algunos valores a una función, le doy una trayectoria. Entonces si yo tengo esa yo tengo esa temperatura a lo largo de esa trayectoria, si yo derivo, lo que voy a tener es cómo varía la temperatura a lo largo de esa trayectoria. O sea, qué temperatura yo tengo acá, cómo varía cuando yo me voy dislocando, si va disminuyendo, si va aumentando a lo largo de esa trayectoria. Eso sería esa derivada de la función multivariable con respecto a una variable t. ¿Está bien? Ok. Y vamos a hacer otro ejemplo de eso. Este es un ejemplo así muy interesante porque es bien aplicado para concretar, afianzar un poco lo que es esta definición que nos da acá, ¿verdad? Un ejemplo más físico. La presión P en kilopascales, ¿verdad?, el volumen V en litros y la temperatura T en grados Kelvin de un mol de un gas ideal tienen la relación, ¿verdad?, por la ecuación, que es la ecuación de los gases ideales, ¿verdad?, aproximadamente, que es PV igual a la constante por la temperatura. Determinar cuál es la razón a la que cambia la presión cuando la temperatura es de 300 grados Kelvin y aumenta a una razón de 0.1 Kelvin por segundo, y el volumen es de 100 litros y aumenta a una razón de 0.2 litros por segundo. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos primero de información ahí. Tenemos un montón de información. Vamos a anotar acá los datos. ¿Qué tenemos? En primer lugar tenemos la relación entre los parámetros. PV es igual a 8.31 T. El problema me pide determinar la razón a la que cambia la presión. La razón a la que cambia la presión cuando la temperatura es de tanto y tanto, ¿verdad?, va aumentando. Bien, lo que me pide el problema es, si me pide una razón de cambio, me está pidiendo una derivada de la función, y en este caso, ¿verdad?, es con respecto al tiempo. Entonces lo que a mí me está pidiendo es dp dt. ¿Ok? Pero para un punto en específico nada más. ¿Cuándo? ¿Qué dice? Cuando la temperatura es de 300, o sea, T es 300 Kelvin, y aumenta a una razón de 0.1 Kelvin por segundo. Nos está dando también acá una tasa de variación de temperatura, y siempre que hablamos de tasa de variación, ¿verdad?, o razón, dice, que es lo mismo, una razón de cambio, estamos hablando de una derivada también. Varía de T, varía de 0.1 Kelvin por segundo. Si ustedes se fijan en la unidad de medida, pueden tener una idea de qué es ese valor, ¿verdad? Acá dice Kelvin por segundo, o sea que yo estoy calculando temperatura dividido tiempo. Entonces yo ya tengo que relacionar que, entonces es una derivada con respecto a de la temperatura con respecto al tiempo. Esa es la forma de interpretar toda esa información. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el volumen es 100 litros, o sea, el volumen en ese momento es, voy a anotar acá, 100 litros. Y después tenemos que el volumen aumenta, dice, a una razón de 0.2 litros por segundo. A ver, ¿quién me dice qué sería, en derivada, qué sería este 0.2 litros por segundo? Acá es litros. ¿Qué derivada sería esa? Tomo tereré acá mientras piensan. El de arriba era temperatura, o sea, Kelvin sobre segundo. Entonces era
derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Y si acá tengo volumen dividido tiempo, ¿cuál es la derivada ahí? ¿No sería la derivada de volumen sobre la derivada de tiempo? Exactamente, muy bien. Eso mismo es. Viste que se dan cuenta que es fácil interpretar las cosas cuando tenemos la unidad de medida, por ejemplo, eso nos ayuda mucho, nos guía. Entonces, eso es la derivada del volumen con respecto al tiempo, la tasa de variación del volumen con respecto al tiempo. Acá hay otra cosa que también tienen que prestar atención. Acá dice aumenta, entonces es positivo, todo es positivo, esta tasa de variación es positiva. Si, por ejemplo, nos decía disminuye a una razón de tanto, ahí la derivada tenía que ser negativa. Esas cosas también nos da el enunciado así de forma indirecta. Bien, muy bien. Y yo estoy buscando acá la derivada de la presión con respecto al tiempo. Bueno, si yo quiero derivar la presión con respecto al tiempo, lo primero que tengo que hacer es hallar una función de esa presión. Y eso va a salir de acá, ¿verdad? Voy a despejar mi P para tener la función. Tengo P, que es una función de dos variables, temperatura y volumen, y está dado por 8.31 T sobre V. Bien, de nuestra definición, ¿verdad? De la regla de la cadena, tenemos que, ahora vamos a aplicar quiero derivar la presión con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué tengo? Que la derivada sería, primero, como la presión depende de la temperatura y del volumen, acá sería la derivada de la presión primero con respecto a X, que sería, no sé, la temperatura, por la derivada, yo lo escribo así porque estoy escribiendo como derivada parcial, pero igual podemos escribir así también. Por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. O sea, acá es la derivada de la presión con respecto a la temperatura primero. Cambié nomás, T por X de nuestra definición de acá, mira. O sea, ven ahí, ¿verdad? X ahora es T de temperatura. Más, ahora tengo que derivar con respecto a la otra variable. O sea, derivada de la presión con respecto al volumen por la derivada del volumen con respecto al tiempo. Y si ven, se fijan acá, este término ya tenemos un valor, vamos a poder reemplazar. Este otro término también, la derivada del volumen con respecto al tiempo, también ya tenemos. Lo que falta es derivar la expresión de esta expresión que tenemos acá de P con respecto a T. Y vamos a hacer eso. Vamos a derivar con respecto a la temperatura nuestra función, que es 8,31 T sobre V. Cambié por los otros para ver. Derivada con respecto a la temperatura de nuestra función P, que está acá arriba, por la derivada de T. Esto ya tengo, pero igual lo voy a escribir. Al final me voy a reemplazar todo. Acá la derivada de la misma función, pero con respecto al volumen, por la derivada del volumen con respecto al tiempo, ya sé cuánto vale. Bien, y ahora tengo que derivar. Esto derivando con respecto a t significa que todo lo demás es constante. Y la derivada de t es 1, ¿no? Entonces queda 8,31 por 1 sobre v. Se dan cuenta que v, tenemos el valor de v. Si lo vamos a dejar ahí en el mismo color. Este ya tenemos. Por
La derivada de t con respecto a t también ya tenemos. Ya conocido, le dejan el mismo color. Más, y ahora tengo que hacer la derivada de. Ahora derivo con respecto a b. b está abajo ahí. Significa que tengo b a la menos 1. ¿Verdad? Si b está abajo. Si yo derivo con respecto a b, todo lo demás es constante, o sea que 8,31 t tiene que quedar igual. T queda igual. Y acá al lado voy a derivar el 1 sobre b, o b a la menos 1. B a la menos 1 baja el negativo y le resto 2. O sea, le resto 1 y queda el menos 1 queda menos 2. Por, este lo vamos a hacer más azul también porque es un valor que ya conocemos. Por la derivada de b con respecto a t que ya tengo también allá. Y ahora vamos a calcular todo eso una vez que ya tenemos. Ahora reemplazamos todos los valores. Vamos a poner así. 1, 2, 3, 4. Y a esta ecuación la vamos a llamar, no sé, asterisco. Vamos a reemplazar todo eso en asterisco. Siempre es bueno que ustedes hagan todo esto así ordenado, inclusive para que ustedes puedan entender su razonamiento. Para no perderse. Entonces ahí es fácil mirar. Voy a reemplazar esto acá, voy a reemplazar allá. Entonces 8,31. Acá es 1 sobre volumen, que es 100 litros. Por esta derivada de la temperatura con respecto al tiempo, que es 0.1 Kelvin sobre segundo. Acá 8,31 tiene su unidad. Vamos a omitir más las unidades por ahora, porque no nos dio la unidad de medida de esa constante para que se pueda cancelar todo. Lo que sí que nos va a salir en presión, variación de presión sobre el tiempo, más acá es 8,31 por la temperatura, que es 300, por negativo volumen, que es 100 litros elevado a la menos 2, por la derivada del volumen con respecto al tiempo, que es 0.2 litros por segundo. Y ahí está, todo eso es un número nomás. Tienen que reemplazar todos esos números, calcular, y me tiene que dar negativo. ¿Tienen su calculadora ahí ustedes? No sé si yo tengo acá mi calculadora. Otra vez cargué uno. No está acá. Vayan haciendo ahí ustedes su calculadora. Aunque no, bueno, ahora no están viendo. Pero ahora voy a abrir y vamos a hacerlo juntos. Tengo la calculadora más común de todas, para que no me digan lo que, profe, no, mi calculadora es diferente. Dale, calculen ahí ustedes, yo también voy a calcular acá, 8,31
por 0.1 dividido 100 más 8,31 por 300 por negativo, acá vamos a poner así, negativo 100 elevado a la menos 2. Okay. Ahí. Por 0.2. ¿Cómo era para convertir decimal acá? Creo que ahí está. Negativo 0,04 155. Reemplaza nomás todo eso ahí, da ese valor. No tenemos unidad de medida para la constante esta, así que no sabemos si eso está en... Posiblemente sea Pascal sobre segundo, pero eso es irrelevante ahora mismo. Bien, ahí ya ven una aplicación interesante de esta derivada, o sea, la regla de la cadena para una función de dos variables. Bien, para el segundo caso, la regla de la cadena, ahí sí que ya tenemos una pequeña complicación más. Ahora suponiendo que tenemos una función z de xy, que es una función derivable y todo lo demás en xy, pero ahora tanto x como y otra vez son funciones de dos variables, de s y de t, s y de t. Ahí lo que yo tengo que hacer es que yo consigo determinar, ahora ya representamos como derivada parcial, ¿por qué? Porque tenemos dos parámetros. La derivada parcial entonces de la función z con respecto a s va a ser la misma regla que aplicamos recién. Y también podemos hacer lo mismo para derivar la función con respecto a t. O sea, cuando tenemos dos parámetros, la derivada, ¿verdad? Ya podemos determinar según los dos parámetros. Acá solamente teníamos t en el anterior. En este, acá también solo teníamos una función, ¿verdad? Acá adentro. Pero ahora ya tenemos dos parámetros. O sea que tenemos definidas entonces las dos derivadas. O sea que la derivada de z es la derivada parcial acá de x y la derivada parcial, o sea, la derivada parcial z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Y hacemos la misma regla. Vamos a hacer el ejercicio. El ejemplo dice entonces nos da la función z, que es igual a la x por seno de y, y tenemos las definiciones para x y para y. Vamos a escribir todo eso acá. Z es una función entonces de x e y. Z es e a la x por seno de y. Pero a su vez, x es una función de s y de t, que es s t al cuadrado. Y también es otra función de s y de t, que es s cuadrado t. Bien, y ahora nos pide terminar, ahora sí nos pide la derivada parcial ya con respecto a s y con respecto a t. Y ahí aplicamos la regla de la cadena de nuevo, la ecuación que acabamos de ver allá atrás. Vamos a escribir acá. Derivada parcial de z con respecto a s primero vamos a hacer. Con respecto a s sería la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a s más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a s también. Y para t la misma cosa. La misma cosa, pero voy a cambiar todos los de s por dt. Entonces acá tengo dz sobre dx por dx sobre dt. Y acá dz di dt. Y ahí tengo que calcular todas esas cosas. Derivar
z con respecto a x, después derivar x con respecto a s. Bien, primero vamos a empezar por el este. Vamos a hacer el mismo color. Entonces la derivada parcial, vamos a un poco más linda, derivada parcial de z con respecto a s sería, vaya, voy derivando, derivo z con respecto a x, miro acá, ¿cuál es la derivada de esto con respecto a x? Seno y es constante, o sea queda exactamente igual, solo derivo e a la x, y la derivada de e a la x es e a la x nomás otra vez, por la derivada ahora de x con respecto a s, entonces tengo que derivar esto con respecto a s, significa que t cuadrado es constante, la derivada de s es 1, entonces queda t cuadrado, más, ahora derivo z con respecto a y, entonces ya la x queda igual, y la derivada de seno de y es coseno de y, ¿verdad? Por, ahora la derivada de y con respecto a s, este tengo que derivar con respecto a s, te va a quedar igual, y lo que va a derivar es s cuadrado, que va a quedar 2s. Ya está. Esa es la derivada de z con respecto a s. Si quiero organizar un poco mejor, cambio, pero ahora esto es 1 y ahora que te agarren su cuaderno y vayan ustedes también haciendo, porque así únicamente van a pillar. Ustedes tienen que escribir, agarrar su lápiz y escribir, equivocarse y ahí aprender. Bueno, ahora entonces vamos a derivar z con respecto a x. Es lo mismo que hace rato. Por, ahora derivo, ahora sí la diferencia es que tengo que derivar x con respecto a t. Si derivo esto con respecto a t, ese va a quedar igual. Y t cuadrado voy a derivar y me va a quedar 2t. O sea que acá es s por 2t. Más, derivada de z con respecto a y es la misma cosa. ¿Dónde está? Acá está. S a la x coseno de y, ¿verdad? Por ahora la derivada de y con respecto a t. La derivada de esto con respecto a t. La derivada de t es 1, ¿verdad? Y queda s cuadrado. Y ya está. ¿Está bien? Ahora lo que puedo hacer es, si yo quiero escribir todo en función de t, lo que puedo hacer es reemplazar nomás. Esto es lo que acabamos de derivar ahora, ¿verdad? Porque ahora está todo mezclado, x con t, ¿verdad? Lo que puedo hacer es, vamos a escribir acá en ese ya es la derivada, esto ya es el resultado de la derivada, pero a veces es necesario que nuestras derivadas estén solamente en función de los parámetros. Debo reemplazar el asterisco en 1 y 2. O sea que si yo quiero la derivada de z con respecto a
S, pero en función de S y de T, cambio todito nomás. Acá es E a la X. ¿Cuánto vale X? Vale ST cuadrado, entonces queda E elevado a la ST cuadrado por seno de I. ¿Cuánto vale I? Vale S cuadrado T. Estoy cambiando nomás. X e Y estoy cambiando de acá, reemplazando por estos valores que tengo ahí. Para dejar todito funciona S y T. Acá tengo S por 2 por T, ya está en ST. Entonces lo que voy a hacer es escribir nomás el 2, voy a sacar acá afuera para dejarlo más lindo. Porque esto es un producto, así que puedo mover el 2. Y acá queda por S y T. Cuidado que esto está en el argumento, no puedo juntar con esto. Más, a ver un poco. Acá estoy reemplazando ahora. Acá es seno de I, está bien, eso es cuadrado T por T cuadrado decía. Cuidado que estoy reemplazando acá. Tenía que escribir en amarillo también para no confundir justamente. Entonces este 2 no aparece. Es seno I por T cuadrado. Bien. Ahora sí, E a la X otra vez, que es E a la S T cuadrado por coseno de I. ¿Y cuánto vale? Vale S cuadrado T por 2ST. Ese 2 vamos a sacarle acá afuera. Y acá es por ST. ¿Está bien? Reemplacé nomás esto que está en verde asterisco en esto que está en amarillo. Reemplacé todo lo que es X por ST cuadrado, todo lo que es Y por S cuadrado T. Y lo mismo podemos hacer para la derivada con respecto a T. Vamos a ir en azul. No sé. Achicar un poco ahí. Se dan cuenta que es todo derivada nomás lo que estamos haciendo. Derivadas parciales, ¿verdad? Ahora, entonces la derivada de z con respecto a t, pero solamente escrito en función de s y t, tengo que cambiar todito también. X, voy a cambiar por su valor de x, que es st cuadrado, por seno de y, que es s cuadrado t. Acá sí es 2st. Entonces puedo ir acá 2 y acá st más e elevado a la x, que es st cuadrado, por coseno de y, que es s cuadrado t, por 2st. No, por s cuadrado. S cuadrado, está bien. Y ya está. Ahí terminamos el ejercicio. Es derivar, aplicar nuestra regla, ¿verdad? La regla de la cadena, atender con respecto a qué variables yo estoy derivando. Y por último, reemplazar todo lo que sea x e y en función de los parámetros. ¿Está bien? Bien, entonces de forma general, la regla de la cadena podemos definir para cualquier cantidad de variables. O sea, nuestra función u puede tener n variables. Puede tener, así como recién tuvimos dos variables, tuvimos acá, x e y, ¿verdad? Podemos tener n variables, o sea, x, y, z, k, w, no sé. Y podemos determinar las derivadas con respecto a todas esas variables, ¿verdad? Donde cada x, y otra vez puede tener diferentes parámetros t. ¿Ok? Entonces esto podemos expandir para cualquier cantidad de variables que están dentro de la función y para cualquier cantidad de parámetros también de los cuales dependan esas funciones x1, x2, x3.
¿Qué significa eso? Vamos a hacer el siguiente ejemplo ahí para describir, aplicar esa regla ya de forma general. Bien, escribir la regla de la cadena para el caso donde W es una función de 4 variables y cada variable otra vez depende de U y depende de V. Entonces podemos armar ahí el arbolito este que nos dice que W depende de X, Y, Z, T y cada X, Y, Z, T depende otra vez de U y V. Por lo tanto, acá es lo que tengo que fijarme primero, la cantidad de parámetros que tengo al final. O sea que tengo 2 parámetros. Significa que acá M es igual a 2. Tengo 2 parámetros. Y N es la cantidad de variables que está adentro. N es la cantidad de variables que está dentro de la función. En este caso tengo X, Y, Z, T. N es igual a 4 entonces. ¿Cuáles son? X, Y, Z, T. ¿Cuáles son la cantidad de parámetros M? Son U y V. Bien. Por lo tanto, yo consigo escribir, dice, escribir no me pide acá, escribir la regla de la cadena para esta función. En nuestro caso, la regla de la cadena para esa función, como tengo 2 parámetros, yo voy a tener 2 derivadas parciales. Derivada de W con respecto a U y derivada de W con respecto a V. Y ahora, ¿cuántos términos va a tener cada uno de estos acá? Tenemos n términos. Depende de la cantidad de variables que tenga ya en mi f. Entonces tengo que tener 1, 2, 3, 4 términos. Bueno, ¿y cuál va a ser el primer término? El primer término va a ser la derivada con respecto a ese primer valor, x. Por la regla de la cadena, acá la derivada de x con respecto a u. Ahora el segundo término, que va a depender de la segunda variable acá, y, de u, ¿verdad? Todos van a ser de u acá, ese término, el segundo que está multiplicando. Después z, entonces tengo que derivar de doble con respecto a z, y acá z con respecto a u otra vez. Y por último t, tengo la derivada de w con respecto a t, y acá tengo la derivada de t con respecto a u. A ver si me pueden dictar entonces ahora cómo sería para la derivada parcial con respecto a b. ¿Quién me dicta ahí? Dale, sí, mira, miren arriba, arriba ya está todo el copetín ahí. Bueno, sin miedo al éxito, como dicen. Sin miedo a equivocarse, ahí únicamente van a aprender. Después, Sería la derivada de w con respecto a x por la derivada de x sobre respecto a b, eso. más la derivada de w con respecto a y por la derivada de y con respecto a b, más la derivada de w con respecto a z por la derivada de z con respecto a b, más la derivada de w con respecto a t por la derivada de t con respecto a b. Eso, muy bien. Aquí. B, ¿verdad? Todo tiene que ser B. Ahí está. O sea que lo que pasa ahora es que cuando tenemos una función de varias variables y yo quiero hallar su derivada parcial, yo tengo que tener en cuenta todo eso, que tengo que hacer varias derivadas con respecto a diferentes cosas.
Y así va a ser. Si tengo, por ejemplo, acá 5, o sea, función de 5 variables, voy a tener 5 términos acá. Y los parámetros, cantidad de parámetros que tengo, U y B, por ejemplo, me da la cantidad de derivadas que yo puedo hallar. Este es siempre la derivada parcial con respecto a las últimas variables que aparecen ahí. ¿Bueno? Muy bien. Y así nomás se hace para cualquier cantidad de variables. Ahora vamos a aplicar eso para este otro ejercicio. Bueno, dice que U es la función, esa función que está ahí, x a la cuarta por i más i al cuadrado z al cubo, donde x es la función r, s, e a la t, y acá otra vez y es la función también. Bien, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es que u depende de cuántas variables. U, ¿cuántas variables hay acá? Está x, y, z, ¿verdad? Y después cada uno de estos otra vez es una función de cuántas variables de nuevo. S, bueno, R, R, S, T. Y también es una función de R, S, T. Y Z también es una función de R, S, T, que es lo que está acá. Y determinar el valor de la derivada de U con respecto a S, dice. A ver, vamos a ver si de cabeza me pueden decir ahí, de memoria ya. La derivada de U con respecto a S me piden. ¿Cuántos términos va a tener esto? Tengo x y z, entonces va a tener 3 términos. Entonces la derivada, eso va a ser la derivada de u con respecto a x primero por la derivada de x con respecto a s más la derivada de u con respecto a y por la derivada de y con respecto a s más la derivada de u con respecto a z por la derivada de z con respecto a s. Y ya podemos calcular cada una de esas cosas. Bien. Y me pide al final reemplazar r igual a 2, s igual a 1, t igual a 0. O sea que tengo que dejar todito. Busco esa derivada, pero en función de los parámetros r, s, t. O sea que tengo que calcular esto y después reemplazar otra vez todito. Bien. Y vamos a derivar. Lento pero seguro. La derivada de u con respecto a x primero. Entonces acá tengo dos términos. Con respecto a x, derivo acá me va a quedar 4x al cubo. Y es constante, queda igual. Esto derivando con respecto a x, ¿da? 0, ahora no hay x, entonces esto es constante. Por la derivada de x ahora con respecto a s. Acá está x. Si este deriva con respecto a s, la derivada de s es 1 y queda r e a la t. Más. Ahora derivo u con respecto a y. Acá la derivada de y es 1, queda aquí a la cuarta. La derivada de acá de y es 2i, ¿verdad? Lo demás queda todo igual porque es constante. Por la derivada de y con respecto a s. Entonces voy a ver y. Tengo que derivar solamente s, lo demás tiene que quedar igual. La derivada de s al cuadrado es 2s. Entonces me va a quedar así. Más. Ahora derivo esto con respecto a z. La derivada de u con respecto a z. Tengo acá esto va a dar 0. Solo me va a quedar esto. Acá derivo solo z al cubo. Ahora que me va a quedar
3z al cuadrado. Lo más queda todo igual. Por la derivada de z con respecto a s. Acá solo hay una s, la derivada de s es 1, entonces queda 1 y lo demás queda igual. Por eso le dije que practiquen la derivada parcial, porque ahora todo es derivada parcial. Y ahí está. Ahora tengo que reemplazar uno de los valores. O sea, vamos a checar. Y ahora reemplazamos estos parámetros. Que vamos a reemplazar por rs e a la t. Y vamos a reemplazar por esto. O si no, podemos calcular ya. Podemos también calcular. Vamos a calcular x de 2 rst. 2, 1, 0. Sería, sí, va a ser más fácil y eso nomás ya vamos a reemplazar acá. Sería r 2 por s 1 por e a la t, que es e a la 0. Me da 2. Y de 2, 1, 0, reemplazo acá, r, s al cuadrado y e elevado a la menos 0. Esto da 1, acá va a quedar 2 también. Z de 2, 1, 0, me va a quedar 2 al cuadrado por s, que es 1, por seno de 0, que da 0. Entonces esto me da 0. Y ahora reemplazo todo eso. Vamos a... reemplazo todito acá. Y obviamente también voy a reemplazar estos valores. Entonces, la derivada de u con respecto a s para el punto 2, 1, 0 es igual, y reemplazo todito, 4 por x al cubo, x es 2, por i, que es 2 también, por r e a la t. R es 2 y e a la t es e a la 0, más x a la cuarta, x allá es 1, por más, estoy mirando acá, 2 y que es 2 por z al cubo, z vale 0, entonces esto ya se me va a cerrar, qué suerte. Por uno, me falta un término acá. No, está bien, 3 términos no son, porque son 3 variables. 1, 2, 3, está bien. El siguiente es perdí ya acá. Acá estamos. Por 2rs e a la t. 2r s e a la 0. Más ahora el tercer término. 3 por i al cuadrado por z al cuadrado. Bien, 0 me da ya, eso no importa más el resto. Si acá hay un 0 ya va a ser todo 0. Y ahí calculo todo eso. Si esto es 0, esto también es 0. Acá lo que tengo un número
tengo 2, 4, 8, acá me da 64 por 2 y acá me da me va a dar 1 por 4, 16 por 4 tiene que ser algo. Ok. A ver un poco nuestra derivada 3 cuadrado, r cuadrado, este es 0. Este está bien, 2rs y a la menos t. Este término es lo que está mal. Es 1, acá es 2 por i por z. Z da 0. Sí, 0. Acá da 2 por r por s. 4. Ayúdenme ustedes a reemplazar también los valores. Este está bien, ¿verdad? 4 por 4, 16 por 8. ¿Verdad? Sí, da 128. Más. Acá lo que... RS, R, S, R, 2 y 1. Ah, acá está el error. Acá X era 2. 2 a la cuarta. Ahora sí. Entonces ahí queda 16 por 4. Y ahí al final me da 192. Y este lado es 0, ¿verdad? Entonces acá lo puedo poner igual. Más 0 es igual a 192. Bien. Ahí es cuestión de prestar atención, nomás lo hará reemplazar. Y gente, agarren y hagan otra vez. Pueden repetir el video y van haciendo ustedes. O sea, agarran y hacen el ejercicio de preferencia sin mirar lo que yo hago y después comparan, ¿verdad? Pero tienen que hacer, más fácil es confundir porque acá todas estas derivadas parciales siempre es diferente. Cada uno de estos términos acá es una derivada diferente. Acá es con respecto a la derivada de u con respecto a x, acá la derivada de x con respecto a s. Acá la derivada de u con respecto a y acá y con respecto a s. Se dan cuenta que todas son derivadas diferentes de estas 4 funciones nomás. Bien. A ver, vamos a ver si hacemos... Bien, dada esta función g, dada así, igual a f de s, esto es x y esto es y. Si f es derivable, demostrar que g satisface esto que está acá. Y tengo que hallar entonces la derivada de g con respecto a s y la derivada de g con respecto a t. Reemplazar todo ahí. Y vamos a hacer la derivada de g con respecto a s. Acá, como es nuestro esquema acá, tengo que g, ¿verdad? Depende de acá x e y. Porque dos variables nomás tiene. Esto es x, esto es y. Y cada variable otra vez x y depende de s y de t. Bien, y entonces acá vamos a nos pide para demostrar esto allá la derivada parcial con respecto a s, que es esta, y acá con respecto a t. Entonces vamos a aplicar nuestra regla. Derivo g con respecto a x por la derivada de x con respecto a s, derivada de g con respecto a y por la derivada de y con respecto a s,
G no tengo qué funciones. O sea, G es F, pero no tengo el valor. Se dan cuenta que en el anterior yo tenía, acá por ejemplo, tenía la relación de U, X y yo tengo. Acá no tengo, acá solamente tengo que G dice que es una función acá de X y. ¿Cómo llamarle? Y sí, función de X. Entonces vamos a dejar así mismo nomás. Entonces eso es de F de X, que no sé la función de F, por de X de S sí puedo hacer. Acá me quedaría la derivada de esto con respecto a S, 2S, más de F de I, por la derivada de I con respecto a S, que es negativo 2S. Esto deriva con respecto a S. Ahora hago lo mismo para T. Esta le tomo el tiempo. Creo que va a dar para terminar hoy. Estamos haciendo mucho ejercicio. Y ahí tengo que hacer la misma cosa, solamente que ahora con respecto a T. Tengo dos parámetros más, entonces tengo solo X y Y, por lo tanto tengo dos términos más. De G es F, no sé todavía cuánto vale F, no tengo la definición de F, pero no importa. La derivada de X con respecto a T, si derivo esto con respecto a T, es menos 2T, más la derivada parcial de F con respecto a I, acá es I, ¿verdad? No me avisaron ustedes. Acá es I, por la derivada de I con respecto a T, acá es 2T. Muy bien, y ahora vamos a reemplazar todo eso y vamos a ver que se nos va a cancelar todo. Y sí, porque tengo este positivo. Bien. Y acá tengo negativo. Y acá tengo esa T y la S que me falta para eliminar todo. Reemplazo entonces 1 y 2 en asterisco. ¿Y que voy a tener? T por G de S. Acá está G de S, es todo esto que nos dio recién. Sería... Esto vamos a escribir así. La derivada parcial. Y es 2S por la derivada parcial, que no sé cuánto vale F, así que así no me lo voy a dejar. Acá es negativo 2S por la derivada parcial con respecto a I, más, acá es S, acá la derivada parcial, bueno, tengo negativo 2T por la derivada parcial con respecto a X, acá es 2T positivo y la derivada parcial con respecto a I. Ahí hago toda la distributiva y voy a tener 2TS derivada parcial menos 2TS derivada parcial con respecto a I. Acá voy a tener negativo, ¿verdad? Negativo 2TSFX. Y acá tengo positivo. Estoy distribuyendo nomás así. Tengo 1, 2, 3, 4 términos. Y ahí, esto es exactamente igual a esto. Pero uno positivo y otro negativo. Cancela. Y esto es exactamente igual a esto. Se resta y da 0. Ahí demostramos que realmente esto da igual a 0. Se dieron cuenta que igual pudimos demostrar sin saber cuál es la definición de f. Dejamos nomás así representado ahí f como una función. Este ejemplo es largo.
7 y 20. Pues tenemos un ejemplo, otro ejemplo y ya está. A ver, para terminar. Creo. Estamos haciendo muchísimos ejemplos. Tenemos si z es igual a una función de x y cuya derivada parcial es continua de segundo orden. O sea, tiene derivadas parciales continuas de segundo orden, dice. Ahora, si x está dado por r cuadrado más s cuadrado y está dado por 2rs, encontrar a la derivada parcial de s con respecto a r y b la segunda derivada. Ahí va a cambiar la cosa porque tenemos que hallar la segunda derivada. Todavía no vimos la segunda derivada. Bien, vamos a hacer la parte A. Derivada parcial de z con respecto a r. ¿Tengo cuántos parámetros? Tengo dos parámetros de rs. ¿Tengo cuántas variables acá? Tengo dos. Entonces necesito dos términos acá. Bien, acá es la derivada de z con respecto a x, la derivada de x con respecto a r. R es lo que me pide, ¿verdad? Sí. Y la derivada de z con respecto a y la derivada de y con respecto a... Toda esta clase lo que estamos haciendo es aplicar esta regla de la derivada implícita o la regla de la cadena para funciones de dos variables, ¿verdad? R. Bien, tampoco tengo la función de f, ¿verdad? Solamente yo sé que z es igual a alguna función de fx y que no sabemos cuál, que no conocemos. Por lo tanto, voy a dejarle tal cual. Esto es, puedo escribir así la derivada parcial. La derivada parcial de x con respecto a r, acá esto con respecto a r derivo da 2r. Esto es la derivada parcial con respecto a y, le dejo así mismo. Ahora derivo y, este es mi y, derivo con respecto a r, me va a quedar 2s. Ya está. B. Me pide la segunda derivada, o sea que yo quiero volver a derivar lo que acabo de... Esto es la segunda derivada, ¿verdad? La derivada de la derivada. Bien. ¿Qué voy a hacer para eso? Quiero derivar lo que acabé de derivar. Creo que vamos a tener que volver a escribir completo. En vez de escribir así, vamos a escribir así. Para visualizar mejor algo. Acá ya reemplazo por su valor. La derivada de esto es 2r. Se dan cuenta que esto es lo mismo que esto. Otra forma de escribir nomás. Esto es más reducido. Acá es z con respecto a y. Y acá es 2s. Bien. Para derivar eso con respecto a r, yo tengo que aplicar acá. Se dan cuenta que es derivada de un producto acá y acá es también la derivada de este otro producto. Entonces yo tengo que aplicar ahí la regla de la derivada del producto. ¿Está bien? Por lo tanto yo necesito hallar la derivada. Esto yo necesito. Vamos a escribir todo primero. La regla del producto acá.
Bien, tengo, puedo escribir así, la derivada de esto por 2r más la derivada de 2r, que es 2, por esto sin derivar, más, esto estoy aplicando, ¿se acuerdan de esto? Derivada del producto. Estos dos términos son de la primera derivada. Ahora para esta segunda derivada tengo la derivada de esto por 2s más la derivada de s con respecto a r va a dar 0, ¿verdad? La derivada de esto con respecto a r da 0. Entonces acá es 0. Bien, entonces lo que necesito, lo que estoy buscando acá todavía son estos dos términos que vamos a hallar por separado. Este y este. Bien, vamos a hacer cuál es la derivada con respecto a r de la derivada de z con respecto a x. Ahí tengo que volver a aplicar nuestra definición de la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque estoy derivando esta expresión que depende de x, depende de, o sea, z, depende de x, depende de y. Por lo tanto, lo que va a quedar acá es, eso va a ser igual a la derivada parcial de x de lo mismo por de x de r más la derivada con respecto a y de esa función. Parece que está quedando más largo, pero es la misma cosa. Estoy aplicando esta misma regla de siempre. Esta misma regla. Solamente que ahora mi z es una derivada. Entonces por eso estoy escribiendo así. Es la derivada. Esto es la derivada de z, pero z es una derivada otra vez. Entonces la derivada de esa derivada. Y acá es la derivada con respecto a y por, ¿qué sería acá? Y de r. ¿Verdad? Y ahí consigo escribir z, no sé lo que es, así que voy a dejarla así mismo. Acá la derivada de z es la derivada segunda. Por la derivada de x con respecto a r, yo sé hacer, ya está x, deriva nomás con respecto a r, me da 2r. Más, acá es la derivada de z, que es x y después y. Ahí es la derivada segunda, pero la derivada de y, siendo que primero derivé en x. Por la derivada de y con respecto a r. Derivo y con respecto a r, acá es 2s. Son 5 millas. Sí, eso. Ahí ya queda claro que una S. Ok, y ahora tengo que hacer, eso es acá 1. Ahora tengo que hacer lo mismo para el 2. La derivada con respecto a r de la derivada con respecto a y.
¿Qué dice mi regla? De derivada de una función es, primero tengo que derivar la función con respecto a x por la derivada de x con respecto a r. Más, tengo que derivar la función con respecto a y por la derivada de y con respecto a r. Esto es la derivada segunda, pero de y después de x por la derivada de x con respecto a r, que es 2r. Y más, esto es, acá es y. Acá es la derivada segunda de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a r, que es otra vez 2s. Esto es 2. Ahora vamos a achicar de nuevo todo eso y vamos a tener que reemplazar todito eso acá. Dije que era largo. Qué lindo, ¿verdad? Parece japonés. Parece jeroglífico. Pero eso no debería parecer algo. Son simples derivadas, no se asusten. Bien. Vamos con esto. Tenemos. Se nos acaba el tiempo, así que 1 y 2 en asterisco. Todo esto acá. Un paréntesis grande acá. Vamos a hacer lo siguiente para que quede un poco más fácil esto. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Yo estoy buscando esta derivada, ¿verdad? Yo estoy buscando la derivada segunda de z con respecto a r. Eso es igual a esto ahora. Esto acá es 1. Entonces vamos a reemplazar así como está ahí. 1. Vamos a escribir, esto es la derivada segunda de x, podemos escribir así. O sea, ¿está bien? Esto es, para escribir más corto nomás, por 2r más, esto sí que podemos escribir así, este término, por 2s. Todo eso es por 2r. Ahora es 2 por de z. ¿Esto qué era? A ver un poco. De z de x. Vamos a dejarlo así nomás. Ese es fz. La derivada parcial. O sea, la derivada parcial con respecto a x nomás. Más, ahora sí, todo esto es 2, que es todo lo que está acá. ¿Esto qué es? La derivada y o x
por el teorema ese de Clairaut, me tiene que dar igual si yo cambio esto del orden de la derivada, no importa. Entonces voy a escribir así. Acá voy a aclarar. Teorema Clairaut, creo que se escribe así. Yo puedo cambiar el orden. Acá era ix y voy a cambiar por xy. Por 2r más la derivada segunda en y, que sería fii, por 2s. Todo eso tiene que estar acá afuera por 2s. Y ya está, los únicos términos que puedo agrupar son este con este. ¿Verdad? Es igual. Y encima acá tengo, al hacer la distributiva voy a tener 2r, o sea, 4rs por esto. ¿Verdad? Y después los demás términos no puedo juntar. Acá tengo y, acá tengo xx. Lo que sí es que al final tengo 1, 2, tengo 2 términos acá, 3, 4, 5 términos. Que una vez que yo agrupe todo eso, me va a quedar así. Acá tengo r por r, tengo r cuadrado, ahora 4r cuadrado por esta derivada segunda, más acá tengo 2 y 2, 4rs, más 4rs, tengo 8rs por este. Y después el último término es de esta derivada segunda de y, 4s cuadrado, ¿verdad? 4s cuadrado tengo acá. Por, y ahí está, esa es la derivada, la segunda derivada con respecto a r de nuestra función z, que ni siquiera sabemos cuál es. Si supiéramos cuál es, tendríamos que reemplazar acá y hallar sus derivadas con respecto a x, su derivada con respecto a xy y su segunda derivada con respecto a y. O sea, se dan cuenta cómo se amplía acá la cantidad de cálculos que hay que hacer cuando vamos hallando derivada segunda, derivada tercera. Y esto es la derivada segunda recién. Para la derivada tercera sí que va a ser más complicado todavía. Bien, ahora vamos a ver una forma general de hallar derivadas implícitas. ¿Qué es la derivada implícita? La derivada implícita es agarrar tu función tal cual como tenés y derivar ahí mismo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se usaba para el caso de que no tenemos cómo despejar una función con respecto a la otra, o sea, una variable con respecto a la otra. Entonces agarro y derivo así mismo como está ahí. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a igualar a 0 nuestra función de dos variables en este caso, ¿verdad? Tenemos que igualar a 0 y ahí derivamos, le aplicamos la regla de la cadena que aprendimos recién con todos estos ejemplos. ¿Qué es lo que va a pasar si hacemos eso? Vamos a ver acá. Si tenemos una función así, de dos variables nomás, y después además y solamente depende de x. Si tengo esto y yo a esto le aplico nuestra regla de la cadena, ¿verdad? ¿Cómo es? Es la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a x, más la derivada de f con respecto a, o sea, de f con respecto a y la derivada de y con respecto a x. Acá esto me da 1 y de ahí yo despejo de y de x y me da esto de acá. O sea que si yo estoy buscando la derivada de y con respecto a x de una función dada así, de esta manera, una mezcla de dos variables x y, yo hago como calculando las derivadas parciales solamente. O sea, primero igual a 0 y después calculo las derivadas parciales solamente de mi función grande, de la función f mayúscula. Y ya está. Hay un ejemplo de cómo hacer esto, ¿verdad? Hallar me pide determinar de y de x para ese caso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que primero
escribir esto igual a 0. ¿Cómo hago que esto sea igual a 0? Paso de este término hacia allá, o sea, le resto acá de los dos lados. Entonces voy a tener x al cubo más y al cubo menos 6xy es igual a 0. Esa es la función igual a 0, f grande o f mayúscula. Y como acabamos de ver, la derivada implícita está dado por el negativo de la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. De esta función que acabé de despejar ahí. Entonces acá derivo esto con respecto a x. Y abajo derivo con respecto a y. Todo a 0, ¿verdad? Y ya está. Ese es el resultado de la derivada implícita para este caso acá. Igual a 0 y ahí derivo. Qué fácil, ¿verdad? Y eso mismo podemos ampliar para 3 variables. O sea, cuando tenemos f de x, y z también, donde z solamente depende de x e y. Aplico otra vez la misma idea. Ahora hago las derivadas. Ahora tengo 3, o sea que voy a tener 3 términos. ¿Verdad? Acá esto me da 1. La derivada de y con respecto a x es 0, ¿verdad? Porque y es constante cuando miro desde x. Entonces esto acá es 0. Y acá de z de x, que es lo que yo quiero, voy a despejar acá. Y me queda esto. ¿Verdad? Para x sería esto. Claro, porque mi z depende ahora de x, entonces mis derivadas implícitas yo puedo hacer con respecto a x con respecto a y. Así, de fácil. Y a la mitad vamos a terminar justito. Bueno, nos pide hallar, básicamente nos pide aplicar esta fórmula en este ejercicio, porque nos pide hallar la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Bien, para z, lo primero que hay que hacer es escribir esto como igual a 0, o sea que tengo que igualar a 0 nomás. ¿Cuál sería esa función? Paso mi 1 nomás hacia allá. Ella es igual a 0. Bien, la derivada parcial con respecto a x es así. Arriba es la derivada parcial con respecto a x de esa f. Negativo, ¿verdad? Y abajo con respecto a z, ¿verdad? Con respecto a z. Y ahí calculo. De esta f derivo nomás, hago sus derivadas parciales. Con respecto a x, que fácil, ¿no? Acá esto deriva con respecto a x, es una derivada parcial nomás. 3x cuadrado, esto da 0, esto da 6yz. Me preocupa ese silencio ahí. Y abajo, negativo, ¿verdad? Acá le puse el negativo, vamos a olvidar el negativo. Olvidamos acá el negativo. Acá vamos a ponerle el negativo. Y abajo derivo con respecto a z. Esto da 0 y esto da 6x. Esa es la derivada parcial de esta función z con respecto a x. Para y la misma cosa. Negativo, ¿verdad? Negativo. Arriba es la derivada parcial de esa función f mayúscula con respecto a y. Y abajo con respecto a z. La derivada de esto con respecto a y, esto da 0, esto da 3y cuadrado. Acá la derivada de y es 1, entonces queda lo demás. La derivada está 0. Y la derivada parcial otra vez con respecto a z que ya tengo, esta que está acá es la misma. 6x y ya está. Qué fácil, ¿verdad?
O sea, podemos hallar derivada implícita ahora para cualquier variable siempre y cuando yo pueda escribir esto como una función f grande igual a 0. Esto es lo importante. ¿Verdad? Yo tengo que poder escribir así. Y ahí derivo así como está. No hace falta despejar. De hecho que acá yo no consigo despejar. Entonces ahí mismo puedo derivar. Esto es demasiado útil para esos casos donde tenemos funciones muy complejas que son un dolor de cabeza despejar. Entonces agarra y deriva a 7. Aplica estas fórmulas y sé feliz. Bien. Muy bien. Hay otro más que vamos a hacer. Esto se puede simplificar, ¿verdad? Pero acá también podemos simplificar. Sacar el objeto común, ahí el 3. Y al final me va a quedar acá también puedo sacar objeto común 3. Acá es un poco más lindo, ¿no? Acá también puedo factorizar el 3. Solo el 3. Y el negativo vamos a dejarlo así. Afuera, no importa. 6 3 2, 6 3 2. Listo. Y como siempre tenemos unas cuantas tareas ahí de actividad asíncrona que me tienen que entregar hasta la próxima semana. Tienen ahí para divertirse. Para aplicar lo que acabamos de aprender hoy. ¿Está bien? Esto me tienen que entregar hasta la próxima semana. Por si. Vamos a anotarlo acá. ¿Qué fecha es la próxima semana? 25. Julio ya. Sí. Gente, vayan que entregando esto porque después no voy a aceptar fuera de este plazo. Yo no voy a aceptar y todos estos trabajos suman. Suman como nuestro, justamente como nuestra actividad de trabajo práctico, que son 10 puntos, ¿verdad? 10 puntos. 10% de la nota depende de estos trabajitos que van haciendo. Esa es la diferencia entre pasar o no pasar a veces.